Bien, muy buenas tardes. Antes que todo, antes de iniciar esta actividad, les solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. En nombre de la Universidad Austral de Chile y el Ministerio de Medio Ambiente, les damos la más cordial bienvenida al seminario El consumo y la producción sustentables como herramientas claves para la implementación de la estrategia de descontaminación del sur de Chile. Esta actividad se enmarca en el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables del Ministerio del Medio Ambiente, organismo que desde el año 2014 ha desarrollado encuentros público-privados con el objetivo de dar a conocer políticas e iniciativas que inviten a modificar los patrones de consumo y producción existentes en el país. Por su parte, la Universidad Austral de Chile plantea dentro de sus ejes de valor y competencias el sello a la sustentabilidad como medio importante para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad que vive y convive en los territorios componentes de la macrorregión suraustral de nuestro país. Saludamos con especial atención a las autoridades que hoy nos acompañan. A la señora secretaria regional ministerial del Medio Ambiente de la región de los Ríos Subrogante, señora Marta Ormazábal. Al doctor Hans Richter, director de Investigación y Desarrollo de la Universidad Austral de Chile. Al jefe de División de Información Ambiental y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, señor Rodrigo Pizarro. Al jefe de División Calidad del Aire y Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, señor Germán Loyola. Al jefe del Departamento de Planes de Descontaminación de la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente, señor Andrés Pica. Al presidente del Tercer Tribunal Ambiental, señor Michael Hanke. A la señora Verónica Moreno, directora del Diario Austral de los Ríos. Al señor ministro del Tercer Tribunal Ambiental, señor Roberto Pastén. A los directores y directoras de institutos y académicos de la Universidad Austral de Chile, a los coordinadores y profesionales de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad Austral, a los investigadores, a los invitados especiales, señoras y señores. Durante estos 2 días de trabajo, el eje estará centrado en visualizar los estilos de vida y producción sustentables presentes en la región de los ríos y desarrolladas por los sectores más importantes de la zona. Asimismo, se discutirá sobre los desafíos y oportunidades que brinda la estrategia de descontaminación a la ciudad y al territorio suraustral. En representación del Ministerio de Medio Ambiente, hará uso de la palabra el señor Rodrigo Pizarro, jefe de la División de Información Ambiental y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un verdadero placer inaugurar este seminario de 2 días. Este es un seminario cuyo origen fue precisamente en la universidad. Tuvimos una conversación con Claudio Muñoz, el equipo de investigación de la universidad, con la idea de poder construir un proceso de diálogo entre el mundo académico y el mundo público respecto al tema de la descontaminación del sur de Chile en general y en particular las distintas medidas y desafíos que se venían con respecto a la política de descontaminación del Ministerio de Medio Ambiente. Ha habido una suerte de punto de inflexión en la política ambiental en los últimos años. Vamos a hablar de eso durante estos 2 días, pero quisiera simplemente mencionar de que el tipo de avance que se ha hecho en materia de descontaminación es bastante sustantivo. Se ha hecho más en estos últimos 2 años en materia de implementación y propuestas de descontaminación atmosféricas de lo que se ha hecho prácticamente en todos los gobiernos anteriores de la Concertación y el gobierno de derecha. Pero eso presenta nuevos desafíos. Una vez instalados los programas de descontaminación o instalado el programa de descontaminación y las distintas medidas, va a venir desafíos con respecto a la implementación de esas medidas, fiscalización,
evaluación de esas medidas y la construcción de lo que llamamos nosotros en forma pretenciosa, diría, ecoinnovación y ecodiseño para poder efectivamente implementar esos objetivos. En consecuencia, nosotros vemos cierta convergencia entre los objetivos de descontaminación, el desarrollo regional, avanzar en estilos de vida más sustentables y producción sustentable y precisamente la innovación tecnológica y particularmente de producción chilena. De hecho, ahí vemos ecoinnovación chilena con los calefactores que tenemos ahí. Por lo tanto, yo creo que esta es una enorme oportunidad. Tenemos mucho que conversar y dialogar. Para nosotros es un verdadero placer ver a la universidad aquí presente y interesada también en compartir este proceso. Quisiera, para terminar, para ser breve, agradecer a todos los involucrados en este seminario. Primero a Hans Richter y Claudio Muñoz, que participaron activamente en la organización desde la universidad. Al equipo nuestro del Ministerio de Medio Ambiente, Antonia Biggs, que está por ahí, se ha dedicado en forma importante en estos últimos meses a este proceso. Y también decirles que aquí hay un gran contingente del equipo de políticas ambientales, no solo del Ministerio de Medio Ambiente, sino de los distintos servicios de Chile, de Santiago, que han venido. Personas, y ustedes van a conocerlo en el transcurso de los 2 días, personas del Ministerio de Vivienda, de ProChile, del Ministerio de Energía, todos que tienen una influencia muy importante y relevante en el quehacer de la política ambiental. Y en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, básicamente está la plana mayor de aplicación de la política de descontaminación, implementación de medidas, entre otras más que los van a conocer durante estos 2 días. Termino dando las excusas del ministro de Medio Ambiente y el subsecretario del Medio Ambiente. Ambos estaban comprometidos para venir a este evento. El subsecretario iba a presentar hoy día y el ministro iba a asistir mañana. Lamentablemente por temas de agenda no han podido venir y me han dicho que de sus excusas muy particularmente y están comprometidos a venir en un futuro cercano. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Rodrigo Pizarro. En nombre de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, se dirigirá a los presentes la señora Seremi subrogante, doña Marta Ormazábal. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En particular, quiero saludar a las autoridades que hoy día se encuentran acá, de nuestro Ministerio de Medio Ambiente, al jefe de División de Calidad del Aire y Cambio Climático, al señor Germán Oyola, también al jefe de División de Información y Economía Ambiental, don Rodrigo Pizarro, a todos los colegas que hoy día nos acompañan desde distintos territorios, ¿cierto?, de nuestro país, a la Universidad Austral, que ha permitido y que se ha coordinado con nuestro ministerio para que esta instancia se pueda desarrollar. Y también a todos los actores que hoy día trabajan en estas áreas, principalmente enfocados en un desarrollo sustentable, en una producción también que tienda a generar desafíos para la construcción de ciudades, de ciudades y de regiones, sobre todo, que tengan como fin una mejor calidad de vida para todas y todos. Espero que disfruten y esté a la altura de los desafíos que hoy día nos estamos planteando, esta conversación. Nosotros como Seremi de Medio Ambiente, más que nada vamos a enfocarnos, ¿cierto?, en lo que ha sido nuestra realidad, pero acá han venido, como tal se planteó, distintas autoridades y también especialistas en la temática que nos van a aportar en distintas dimensiones. Por último, recalco el hecho de que este plan de descontaminación que nosotros como Seremi del Medio Ambiente hemos liderado acá en la región
se enfoca y es sumamente coherente con los programas nacionales e internacionales en términos de mirar hacia el futuro, en términos de desarrollo sustentable. Por último, quiero dar las excusas también de nuestra Seremi. Ella está en una situación difícil hoy día, por lo tanto, le ha sido absolutamente imposible. Viajó ayer a Santiago, por lo tanto, esperamos que le vaya muy bien y que esté todo bien allá. Así que muchas gracias. En nombre de la Universidad Austral de Chile, entregará unas palabras el director de Investigación y Desarrollo, Dr. Hans Richter. Muy buenas tardes a todos los presentes. Voy a tomar la libertad de saltarme los vocativos y quisiera hacer un vocativo en bloque. Yo creo que acá es una excelente oportunidad de discutir con un nivel de profundidad y de detalle, ¿cierto?, en el análisis de las políticas de descontaminación basadas en una sustentabilidad de la producción y el consumo de energía. Y acá tenemos tres mundos que convergen, el mundo privado, el mundo académico y el mundo de la gestión pública, ¿cierto? Generando un espacio de discusión que en primer lugar es muy pertinente que ocurra en Valdivia. Este es un problema que aqueja particularmente en el uso de la biomasa y de la leña, ¿cierto? Aqueja a los habitantes que están prácticamente, diría yo, entre Rancagua y Puerto Natales probablemente. Y por lo tanto es muy bueno que estos temas que no son centrales o metropolitanos se discutan en el corazón del sur de Chile. Nosotros creemos que realmente estos problemas no los va a solucionar el gobierno, no los va a solucionar la universidad ni el sector privado, cada uno por sí solo. Este es un tema donde necesitamos hacer confluir las capacidades y las fortalezas de estos tres sectores y por eso es que esta reunión es tan importante. Van a haber exposiciones desde los tres frentes y esperamos que se genere una rica discusión en torno a qué es lo que tenemos que hacer para descontaminar una ciudad como Valdivia y otras ciudades del sur, ¿cierto? Yo llegué a vivir a Valdivia hace más de 35 años, era impensado que un niño no pudiera hacer deporte por preemergencia, o sea, eso es este cambio radical de la calidad de vida y del estándar sanitario que tenemos en el sur. Requiere de medidas enérgicas y por eso es que la coordinación de los tres sectores que nombraba, ¿cierto?, es tan importante. Yo simplemente quisiera referirme a qué es lo que estamos haciendo en la universidad en términos generales, porque van a haber exposiciones de algunos de nuestros especialistas, pero en términos generales, como estrategia de la universidad para aportar en esta área, estamos asumiendo varios desafíos. En primer lugar, es evidente que investigadores individuales con proyectos de envergadura menor o mediana no son capaces de entregar soluciones sistémicas y por eso nosotros hemos levantado núcleos de investigación. Uno de ellos, TESES, es un núcleo que tiene alrededor de 15 investigadores y que tiene que ver con la temática de bosque y sociedad. Pero tenemos 6 núcleos y lo que estamos tratando de hacer es que estos núcleos combinen la fortaleza de distintas facultades. En el área de eficiencia energética, de energías limpias y de sustentabilidad convergen investigadores de distintas facultades como ingeniería forestal, medicina y la facultad de el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades. Esto significa que estamos tratando de responder preguntas que sobrepasan a la disciplina y en realidad son interdisciplinarias. Y eso implica que la universidad pone más recursos y más capacidades para buscar respuestas a estas problemáticas que son eminentemente complejas. Nosotros estamos convencidos que la Universidad Austral acá tiene bastante que aportar. La Facultad de Ciencias Forestales tiene 60 años de historia y nosotros tenemos predios experimentales de varios miles de hectáreas. O sea, podemos tranquilamente hacer desarrollo en cómo se genera la biomasa, cómo se controla su calidad, cómo se logra instalar criterios de trazabilidad y de sustentabilidad. Y luego estamos trabajando en una cartera de proyectos desde la Dirección de Investigación, la cual me toca coordinar, con una cartera de proyectos en el ámbito de la energía. Y uno de los hitos que habíamos definido era justamente tener este encuentro de discusión y reflexión, que va a ser muy importante para ver dónde hay que poner los énfasis y ser más fino en la estrategia. Pero también hemos logrado ya instalar un nuevo diplomado. En Chile, uno de los temas que se ha diagnosticado como importante en esta área de energía es la falta de posgrado y postítulo en las distintas universidades. Existen muy pocos.
si no me equivoco, la Católica de la Chile tiene un magíster, creo, y nosotros instalamos ahora un diplomado, echamos a andar un diplomado en sustentabilidad, energías limpias y eficiencia energética. Y por lo tanto creemos que ese va a ser un buen aporte, porque obviamente cualquier solución que se proponga, si no están los profesionales capacitados para tomar control y poner en práctica estas políticas de descontaminación, va a ser complicado realmente obtener los resultados esperados. Creemos que el capital humano acá también tiene que ser parte del diseño, y en eso la universidad, por supuesto, está dispuesta a ofrecer todo su apoyo. Para nosotros el tema de sustentabilidad es uno de los sellos prioritarios como modelo educativo. Nosotros suscribimos el Acuerdo de Producción Limpia, que han suscrito varias universidades de Chile, más de 20, y estamos liderando buena parte del proceso. Y además estamos preparando nuestro primer reporte de sostenibilidad como universidad. Por lo tanto, lo que hoy día se discute acá es parte esencial de lo que queremos que nuestras generaciones de estudiantes de pregrado y posgrado tengan como impronta, un sello que se preocupa, ¿cierto?, de la calidad de vida y de los procesos sostenibles en el tiempo, porque la contaminación es uno de los tantos temas, pero también están los temas de recursos hídricos y muchos otros, que tienen que ver con sociedad y territorio, y por supuesto la universidad tiene una preocupación mayor que emana, ¿cierto?, de su mandato fundacional. Así que estamos muy contentos de poder organizar este foro de debate entre especialistas, digamos, del mundo público, privado y académico. Y sin más, quisiera presentar la excusa de nuestro rector por el día de hoy, porque se encuentra en sesión del Consejo Rector en Osorno, pero mañana va a estar con nosotros y nos va a acompañar hacia el cierre de las actividades. Que sea muy provechoso para todos nosotros este encuentro y logremos, ojalá, confluir en diseños y propuestas que tengan una aplicación en un tiempo razonable en Valdivia y la región. Muchas gracias. Nos vamos a introducir ahora en la temática que hoy nos convoca. A continuación se dirigirá a ustedes el jefe de la División de Calidad del Aire y Cambio Climático, señor Germán Oyola, quien presentará la estrategia de descontaminación del sur de Chile. No, claro. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecer a la Universidad Austral, la persona de su director de investigación, la invitación y el apoyo en esta actividad, y a los profesionales de la División de Información y Economía Ambiental que han trabajado arduo para que esto se logre y llegue a su fin como todos esperamos. Yo voy a presentar, voy a intentar ajustarme al tiempo, la estrategia de planes de descontaminación del Ministerio de Medio Ambiente y tratar de hacer vínculo más o menos preciso con el programa de producción y consumo sustentable que en este caso es liderado por la dirección del colega Rodrigo Pizarro. Ambas iniciativas radican o están focalizadas en nuestro ministerio, pero confluyen en ambos la participación de prácticamente todos los organismos del Estado en mayor o menor medida, ¿ya? Por lo tanto, son estrategias
y programas más bien de gobierno que propias del Ministerio de Medio Ambiente. Si bien en algunos casos nos toca desarrollar tareas específicas, en otras nos toca más bien colaborar y apoyar. En cuanto a los contenidos, voy a hacer una rápida pasada, primero que nada, por la estrategia en sí, una descripción de cómo se han desarrollado los planes de descontaminación, sus contenidos, los planes enfocados como un instrumento de gestión ambiental y algunos desafíos y oportunidades que los voy a tocar un poco más sutilmente, porque la verdad es que durante el transcurso de estas 2 jornadas ustedes van a entrar mucho mayor profundidad con las presentaciones que van a hacer los otros colegas, por lo tanto, quizás en algunos solamente voy a dejar mencionado como los títulos. En cuanto a la estrategia corresponde a un programa de gobierno, a un compromiso formal del gobierno de la presidenta y que se traduce en términos concretos en desarrollar y publicar 14 nuevos planes entre el periodo 2014 a 2018, planes de descontaminación que se hacen cargo de uno de los problemas ambientales más graves del país, que es la exposición a niveles por sobre lo legalmente permitido por nuestra normativa y que afecta a más de 10 millones de personas en el país. Esto considerando de Santiago hasta Coyhaique. Por lo tanto, es una política que responde a un problema que afecta a una inmensa mayoría de los chilenos y además, por cierto, también en algunas ciudades de la zona norte, pero principalmente focalizada en el centro-sur del país. Muy rápidamente, un plan de descontaminación, para los que no lo sepan, es un instrumento de gestión ambiental consagrado en la Ley de Medio Ambiente y que responde o está muy vinculado a lo que es una norma de calidad ambiental. En este caso, la norma a la que nos vamos a estar refiriendo implícitamente todo el rato cuando hablamos de planes de descontaminación del sur es la norma de material particulado 2,5, que es la que se incumple mayoritariamente en la zona sur por efecto de la calefacción domiciliaria como gran responsable, y lo vamos a ver en unas láminas a continuación. Entonces, como respuesta a esta situación de incumplimiento de un estándar de calidad que está destinado a proteger la salud de las personas, la respuesta que tenemos es los planes de descontaminación y los planes de prevención de acuerdo al nivel que se haya alcanzado. ¿Ya? Se traduce en un decreto supremo, finalmente, que publica el plan. ¿Dónde estamos nosotros hoy día? Estamos en la ventana 2014-2018 y con esta meta que nos hemos impuesto de hacernos cargo de 14 nuevos planes. Esta es como mencionó Rodrigo, es un esfuerzo bastante considerable si uno mira que del año 2014 al 96 se publicaron solo 10 planes de descontaminación o de prevención en 18 años y nosotros en 4 estamos tratando de lograr sacar 14. Tenemos una obligación al vernos enfrentados a que tenemos un incumplimiento normativo, pero también eso demanda e implica esfuerzos de todo el aparato público por lograr estos objetivos. Cada plan significa reunirse con la ciudadanía, convocar a los actores involucrados, etcétera, etcétera. Es una serie de trabajos. ¿Dónde están ubicados estos planes? Geográficamente están indicados en la parte superior del mapa. En los puntos o figuras marcadas con rojo están las del centro sur. Hay algunos planes más en el norte de características un poco diferentes, más bien industriales, mineros. ¿Ya? ¿Cuál es la calidad del aire de la que estamos hablando en términos de la norma diaria? Estos son valores del año pasado y en algunos casos corresponden a promedio cuando la ciudad tiene más de una estación, como por ejemplo la región metropolitana. El valor que aparece allí publicado en esa lámina
con la flecha inferior, corresponde al valor promedio de la región metropolitana, ¿ya? En torno a 86 microgramos por metro cúbico. Y el caso de Valdivia, por ejemplo, que solo corresponde a una estación, a la estación de la ciudad, y el año pasado alcanzó un percentil, un valor de 130 microgramos por metro cúbico. Por lo tanto, ustedes pueden ver que hay una dispersión que más o menos coincide con la latitud geográfica, es decir, mientras más frío, mayor problema, si lo quisiéramos ver muy simplificadamente, con las excepciones más o menos notorias en el caso de Concepción, que es una ciudad costera, bastante ventilada, y también Valdivia, que es también un poco más costera que las del Valle Central propiamente tal. Uno esperaría que fuese, si eso siquiera en una curva más o menos exacta, debiera ser un poquito más arriba según su latitud. Pero como son más costeros, más ventilados, y por lo tanto los valores son un poquito más bajos. El caso de Concepción es bastante notorio, digamos. Esa entonces es más o menos la situación a la que nos enfrentamos, y a partir de eso entonces nos proponemos metas dentro de cada uno de los planes. Por lo tanto, la meta es mucho más significativa o más difícil de cumplir, si uno quiere, en ciudades como Coyhaique, Osorno, Valdivia, Temuco, es decir, las de más al sur, versus las que están más cerca de la zona central. Ahora, en el caso de Santiago es un caso particular, porque si bien está cerca o relativamente cerca de cumplir su meta, es una ciudad demasiado extensa con múltiples fuentes, ¿ya? Y no solamente es una sola fuente la que afecta el problema. Entonces nosotros hacemos una clasificación así en términos bien macro. Vemos que tenemos planes industriales, tenemos planes donde el principal problema tiene que ver con la calefacción, y planes que llamamos metropolitanos o de ciudades más de mayor extensión, de mayor complejidad, que en este caso corresponden a Concepción y a Santiago. ¿Ya? ¿Cómo va el avance de este programa, de esta estrategia? A agosto de 2016 lo que tenemos es vigente, ya tenemos 6 planes en el extremo derecho. Tenemos Andacollo, Temuco, Talca, Chillán y Chillán Viejo, Osorno y Coyhaique como planes publicados, uno un poco antes, otro un poco después. Andacollo en 2014, Temuco en 2015, y así. Tenemos otros 5 planes en etapa de proyecto definitivo, es decir, ya están culminando sus etapas para ser enviados a la Contraloría. Por ejemplo, el caso de Valdivia, el proyecto ya está finalizado, fue aprobado por el Consejo de Ministros y está en la etapa de irse a la Contraloría para que ésta verifique la legalidad de lo que se ha incorporado en ese instrumento. Tenemos después Huasco, Concón, Quintero, Puchuncaví, la región metropolitana y Los Ángeles, más o menos en las mismas fechas, lo cual complejiza también la gestión interna que tenemos que hacer de esto. El plan de la RM nos demanda mucho más esfuerzo humano, porque hay mucha más información que procesar, por lo tanto, elaborar ese plan es bastante más complejo para la División de Economía, bastante más complejo para la División Jurídica, que no está aquí hoy día presente, pero que también participa activamente en la elaboración de esto, porque básicamente se trata de construir un decreto supremo. En elaboración de anteproyecto y llegando casi a la etapa de consulta pública está Curicó y Concepción Metropolitano, y hay un plan que se está haciendo recién su declaración de zona, que es llamémoslo la actualización de Coyhaique a material particulado 2,5, puesto que el plan vigente hoy día está declarado por material particulado MP10, pero hay una sutileza ahí que en ciudades como Coyhaique y en algunas otras también, los niveles de concentración
de material particulado MP10 y MP2,5 se parecen muchísimo y además obedecen al mismo origen, ¿ya? Por lo tanto, el plan más bien va a ser una actualización del plan vigente que un plan completamente nuevo, ¿ya? Y por otra parte, tenemos que estos instrumentos, que son decretos que ordenan de cierta forma una parte del quehacer de la ciudad, tenemos también el paraguas hoy día del Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentable, que trata entonces de coordinar esfuerzos multisectoriales bajo la mirada de más largo plazo que lo que eventualmente puede ser un plan de descontaminación, puesto que nosotros hemos diseñado los planes para intentar cumplir con sus metas, es decir, volver a estar debajo del estándar o la norma de calidad de aire en plazos de 10 años. Yo creo que en algunos casos vamos a estar bien con el plazo, en algunos otros probablemente nos va a ser más difícil y vamos a tener que hacer unas pequeñas extensiones, pero de todas maneras estamos hablando de 10, 15 años y el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentable probablemente se extiendan por sobre ese horizonte y por lo tanto nuestros planes de descontaminación son parte y ayudan a lograr estos objetivos que son más superiores, llamémoslo así. Yo rápidamente, porque sé que Rodrigo y otros colegas van a tocar más en profundidad este tema, solamente he querido remarcar en esos cuadritos algunas líneas de acción y líneas transversales que están plasmados en el programa y que dicen relación más directamente con los temas de calidad del aire, ¿ya? Con los planes de descontaminación en este caso, ¿ya? Corresponde entonces a la construcción sustentable, dado que es en las casas o a nivel domiciliario donde una parte importante de los problemas en el centro sur respecto de lo que estamos hablando se originan o tienen relación. La industria, que más bien tiene que ver con las zonas del centro hacia el norte, la industria pesada, estamos hablando, no la industria en escala de pequeña o mediana, sino que más bien en la gran industria o industria pesada. El tema de ciudades sustentables o la línea de acción de ciudades sustentables, que ahí, bueno, en los planes de contaminación aplican a ciudades y por lo tanto el vínculo es bastante más directo. Y transversalmente, energías limpias y eficiencia energética, puesto que básicamente lo que hacemos a nivel domiciliario es quemar energía o consumir energía, ¿no? De una manera hoy día no muy eficiente. Si vemos ahora respecto de lo que es el objetivo general del programa de consumo y producción, hay una línea que yo subrayé, que no sé si la alcanzan a distinguir tan bien, pero que yo la voy a leer. Dice que generando el objetivo del programa pretende generar un desacople del crecimiento económico y el desarrollo del país de la degradación del medio ambiente, en este caso particular de la calidad del aire, sería, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vemos y queremos lograr es que, esta es una gráfica de Santiago, de la región metropolitana, que tiene un plan de la década de los 90, lo que queremos lograr es lograr revertir o disminuir los niveles de concentración en calidad del aire y al mismo tiempo lograr un crecimiento económico de la ciudad. Entonces, ese es el objetivo para nosotros desde el punto de vista de los programas de descontaminación y desde el punto de vista del programa hace bastante directo link en esta frase que yo he remarcado ahí, que es desacoplar esas dos cosas, es decir, en la medida que voy creciendo, pero también voy descontaminando, porque uno también podría tener un crecimiento y acoplado que cada vez esté peor la calidad del aire. Ahora, en las láminas siguientes, voy a hacer una descripción general de los planes más bien del centro-sur, donde el problema principal es originado por la calefacción domiciliaria.
y lo vamos a ver en esta lámina, cómo más o menos se distribuye la responsabilidad en los distintos planes, en las distintas zonas. Lo que tenemos en la zona norte, por cierto, entiéndase que esto es una generalización, hay casos particulares. En la zona norte lo que tenemos son grandes industrias, poca población en general, por lo tanto, casi todas las emisiones corresponden a la actividad industrial, del orden de 90-95%. En algo, las actividades de transporte, hay mucho transporte por caminos no pavimentados, sobre todo en las zonas desérticas, y prácticamente nulo aporte por calefacción, aunque también hay algo. En el caso de la región metropolitana, por ejemplo, lo que tenemos es que la industria representa aproximadamente un 15% del inventario, esto es mirándolo en material particulado. El transporte aporta cerca de un 20% y la calefacción del orden de un 38%. Esto también ha venido variando en el tiempo, no es una foto estática, digamos, ¿ya? La industria tuvo un porcentaje mucho más relevante en la década de los 90 en la región metropolitana y el transporte era un porcentaje un poco inferior y la leña no estaba, el consumo de leña a nivel de calefacción no estaba muy bien documentado y se empezó a documentar a partir de 2005 en adelante, se empezaron a hacer inventarios de leña recién, digamos, en la región metropolitana. Por lo tanto, no hay una historia tan fidedigna, pero esta es la fotografía de la última actualización de inventario. En el caso de Concepción, que es una ciudad ya que tiene una mezcla de ser sureña con industria pesada, la industria participa del orden de un 45%, el transporte del orden de un 7% y la calefacción en torno a un 40%. ¿Ya? Está bastante equilibrado lo que es calefacción con industria. ¿Ya? Nosotros ahí decimos que se reparte la torta 50-50. Y en el caso de los planes del sur, o donde lo que predomina es el aporte de la calefacción domiciliaria, tenemos la industria en torno a un 5%, el transporte en torno a un 3% o menos, y la calefacción de 85% y hacia arriba. Yo le puse 90%, pero ustedes van a ver que en el caso de Coyhaique, por ejemplo, es como 98%. Está en esta lámina resumido algunos de los planes que hemos mencionado. Acá tenemos Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique, todos con porcentajes superiores al 90%, excepto en el caso de Talca, donde está en torno a 77%, y la industria tiene una participación más relevante. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, todo lo que es de Chillán hacia el sur, los porcentajes están todos por sobre el 90%. Y holgado en el caso de Coyhaique, porque si bien aparece con un 94% la barra azul, el otro 5% allá en naranjito corresponde a grandes consumidores de leña también. O sea, domiciliario más grandes consumidores. Entonces, ¿cómo están estructurados, cómo están focalizados nuestro instrumento planes de descontaminación? Evidentemente tiene una línea transversal que tiene que ver con educación y con difusión. Aquí hay mucho también de cultural en el uso y costumbres de uso de los sistemas de calefacción. Nuestros planes tienen un capítulo grande, llamémoslo así, o tienen una serie de medidas de diversa naturaleza, desde prohibiciones, incentivos, gestión de episodios, ¿ya? Fomento, en lo que se refiere o dice relación a las fuentes residenciales, y si hacemos todavía un zoom, vamos a ver que hay una parte de los instrumentos que tienen que ver con las viviendas propiamente tal, y otra parte de los instrumentos que tienen que ver con los artefactos
de calefacción y tenemos una oficina especialmente dedicada a ese tema que dirige Andrés y que entiendo que va a profundizar también mucho más en el detalle de lo que esta oficina hace, que es la Oficina de Calefacción Sustentable y Nuevas Tecnologías, y ahí también el vínculo con la innovación tecnológica en estas materias. Después tenemos el control de las fuentes fijas, principalmente nuestros planes se han focalizado en el control de las calderas, el tema de las quemas de residuos, quemas forestales, quemas agrícolas y el transporte, que aún siendo un porcentaje menos relevante en todo nuestro inventario en estos planes del sur, no puede quedar fuera si uno tiene una mirada más bien de ciudad que solamente en el problema principal. También a este grupo de medidas en azul las llamamos medidas estructurales, es decir, apuntan o intentan apuntar a la raíz del problema y son de largo plazo o de mediano y largo plazo. Y por otro lado tenemos la gestión de episodios críticos, que ahí está con la sigla GEC, y que son medidas paliativas para cada uno de los inviernos donde típicamente están nuestras restricciones al uso de vehículos, por ejemplo, en el caso de Santiago, que es la medida como más popular desde el punto de vista de los medios de comunicación, y para el sur las restricciones de uso de los calefactores. ¿Ya? ¿Cuáles son las líneas como estructurales, pero un poquito más en detalle para las fuentes residenciales? Tenemos lo que es la línea estructural, llamemos, la estructura de la vivienda, los temas de aislación térmica. Aquí hay desde subsidios para vivienda existente, para el mejoramiento de vivienda existente, a nuevos estándares para las construcciones que vienen. Por lo tanto, están las dos miradas, resolver el problema actual y mirar hacia el futuro. Tenemos mejoras tecnológicas en los aparatos de calefacción y mejoras tecnológicas en los combustibles. ¿Ya? Y todo con el objeto de que acá salga menos. Haciendo una mirada un poquito más de detalle, lo que tenemos aquí, entonces, nuestra vivienda que queremos intervenir y soluciones para lo que denominamos la envolvente, las ventanas, las puertas, las paredes por este otro lado, el techo y otro porcentaje que se va o se pierde energía a través del suelo. Tenemos instrumentos y actores más directamente involucrados, el Ministerio de Vivienda a través de sus subsidios de aislación térmica o de protección del patrimonio familiar. El CDT, por ejemplo, tiene un programa que se llama Mi Casa Confortable. Existe Hogar Más. Existe una serie de iniciativas de distintos actores, públicos y privados, que apuntan a dar entonces solución, llamémoslo, al problema existente, que es mejorar nuestra vivienda existente. Esto vinculado entonces dentro de lo que es el programa de producción y consumo, la línea de construcción sustentable y particularmente las metas que queremos lograr nosotros desde el punto de vista de la calidad del aire, por ejemplo, es la reducción de gases contaminantes y un mejor hábitat y bienestar a las personas que están haciendo uso de estas viviendas y, consecuentemente, disminuciones en las emisiones. Ahora, desde la mirada de la calefacción, eso era como desde la mirada de la vivienda, desde la mirada de la calefacción, lo que tenemos como pilares de la calefacción sustentable son los calefactores, es decir, los equipos que sean más eficientes y menos contaminantes, la aislación térmica,
para que entonces exista menos consumo de combustible en estos artefactos y además combustibles que sean más limpios, que ya sea por su formato, es decir, por su tamaño, por su densidad, permitan una mejor combustión. En este caso tenemos leña seca, tenemos pellets, tenemos electricidad, tenemos queroseno, tenemos etcétera. Una variedad de combustibles que permiten lograr eso. Si vemos una comparación de las emisiones y por qué esto es lo que nos da sustento a nuestro programa, es si uno mira y compara las emisiones en artefactos hoy día en uso, vamos a ver que estos comparados con los que están por acá en el otro extremo son del orden de 500, 1000 veces más contaminantes que los artefactos de mejor desempeño desde el punto de vista de las emisiones. Evidentemente, aquí uno se mueve por distintas variables, se mueve por eficiencia, se mueve por consumo, se mueve por precio del equipo, se mueve por una serie por aislación de la vivienda, que no va a demandar lo mismo una vivienda bien aislada que una no bien aislada, y por lo tanto una solución que podría ser óptima en una vivienda con una buena aislación no va a ser óptima en una vivienda mal aislada, aun cuando sea mejor que lo que estamos recambiando. Por lo tanto, en general, lo que nosotros pretendemos, apuntamos es a soluciones integrales y de conjunto, es decir, que la vivienda sea mejorada y que el artefacto sea mejorado simultáneamente, porque eso logra o alcanza el objetivo de maximizar eficiencia y emisiones. Aquí hay una lámina respecto de los consumos y de los costos de inversión y consumo mensualizado. Tenemos por acá los artefactos certificados, ¿ya? Y por acá algunos artefactos más bien del tipo eléctrico o que consumen electricidad, ¿no es cierto? Ahí. Y los costos de inversión y los costos de operación. Finalmente, haciendo una lámina resumen, si uno hace una comparación, entonces, lo que tiene hoy en día una vivienda sin aislación, con un artefacto tradicional, tendría más o menos emisiones del orden de 90 kilos de material particulado al año, y después de intervenir la vivienda y de recambiar el calefactor, llegamos a emisiones del orden de 25 kilogramos al año. Y, por supuesto, ahorros en consumo de combustible y confort térmico para las personas que están habitando en esa casa. ¿Dónde entonces estamos ahí apuntando? Estamos apuntando en términos de nuestro programa Paraguas a eficiencia energética principalmente y a energías más limpias, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes ahora un poquito más en detalle? Los voy a pasar algo más rápido. De estas ciudades, ustedes la mayoría probablemente las conoce, son todas ciudades del orden de los 200.000 habitantes, excepto Coyhaique, 60.000. Las otras bordean ahí entre los 150 a 250.000 habitantes, con un porcentaje importante de población urbana, es decir, viven en la ciudad cabecera de la región. Las viviendas son en torno a 50.000 a 100.000, ¿ya? Y el número de artefactos es relativamente variable, porque ahí hay bastante más diferencia. Si ustedes miran el caso de Talca, tenemos del orden de un artefacto cada 2 viviendas, y en el otro extremo, en el caso de Coyhaique, más de un artefacto por vivienda. Y las situaciones intermedias que se ven en la tabla. Respecto de las principales medidas, aquí yo les voy a resumir así muy a grandes rasgos las medidas, lo que dice relación con el recambio de calefactores. Acá tenemos la meta establecida en el plan y los años, ¿ya?, para lograrlo. El porcentaje que estamos abordando del parque actual, en torno al 40-50%, más o menos,
del parque actual y el avance que llevamos. La verdad es que estamos partiendo, así que gran avance todavía no llevamos porque los planes están recién iniciándose en su primera fase de implementación. La mayoría de esto fue publicado el año pasado. Y algunos, como el caso de Valdivia, todavía no lo publicamos. En el tema de reacondicionamiento térmico, el subsidio de reacondicionamiento térmico es anterior a los planes, pero se ha ido focalizando a través de los planes de descontaminación, se ha ido modificando y adaptando en el tiempo. También aborda más o menos entre un 30 y un 40% de las viviendas de cada una de las ciudades que cuentan con plan de descontaminación. ¿Ya? Si uno mira ahora la medida de oferta de leña seca, aquí varía un poco de norte a sur. En la zona más norte, Talca, Chillán, no contempla una meta de disponibilidad de oferta. En el caso de Temuco, Osorno y Valdivia sí, pero en algunos casos el compromiso es programas de fomento a que se desarrolle comercio de leña seca, y en otra hay un compromiso explícito de una cantidad de volumen a entregar o a hacer disponible en el marco de lo que es el plan de descontaminación. Por ejemplo, en el caso de Coyhaique tienen una meta de 73.500 metros cúbicos de leña seca, están alcanzando 36.000 en el año 2016. Respecto de las medidas más bien del tipo restrictivas, lo que tenemos acá, en el caso de chimeneas abiertas, es una prohibición derechamente desde la entrada en vigencia de los planes. Después, al año 2018 a 2022-23, una prohibición de los artefactos de menor tecnología, por ejemplo, el caso de la salamandra, el caso más típico. Después, los calefactores de cámara simple, aquí hay una normativa que regula a los calefactores, hay una norma, y por lo tanto, calefactores que no cumplan esa norma quedan prohibidos de uso y además de venta, por cierto, a partir de esas fechas en cada uno de los planes. Y el uso de los calefactores no certificados entra en vigencia como una medida un poco más de largo plazo, que más o menos está en torno a los 7 o 8 años en cada uno de los planes. ¿Ya? Eso también para dar espacio a que funcionen los programas de recambio. Respecto de las calderas, bueno, esta es una lámina bastante más simple, pero lo que tenemos acá son estándares de emisión en concentración que pueden salir por los ductos de las calderas. Aquí están los planes, aquí está el caso de Valdivia, y aquí están los tamaños de los equipos, hasta superiores a 20 megawatts, que es prácticamente una central térmica, y partiendo por tamaños un poco por sobre lo que sería un calefactor, algo más arriba de lo que sería un calefactor, una caldera pequeña. Hay una diferencia para lo existente y para lo nuevo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de lo existente, acá es bastante marcada la diferencia en el caso de Valdivia. En términos de las medidas de transporte, son bastante menos las medidas de transporte que en las otras medidas. Lo que tenemos son ciclovías y recambio de buses en algunas ciudades. Coyhaique no tiene ni ciclovía ni recambio de buses. En el caso de Talca tiene ciclovía, pero no tiene recambio de buses. ¿Ya? Y las otras tienen combinaciones. Esta línea y la anterior mencionada, entonces, apuntan a otra de las líneas del programa y que hace fuerza con lo que en el programa se expresa como ciudades sustentables. ¿Ya? Y por eso que se incorporan entonces estos otros actores que participan de las emisiones. Finalmente, ¿cuáles serían, a nuestro juicio, algunos de los desafíos y oportunidades de desarrollo de nuevos mercados
en el ámbito de lo que estamos viendo. Por cierto que tenemos que este instrumento, plan de descontaminación, y uno lo puede ver, y hay publicaciones, y hay estudios, en el caso de la región metropolitana, que es un plan más antiguo, no tanto porque sea la región metropolitana, sino que porque partió hace muchos más años, por lo tanto hay más datos que mirar. Es un instrumento que, además de poner foco en lo que es la descontaminación, que es su eje principal, su principal objetivo, también da impulso a la actividad económica, se desarrollan nuevos mercados, se desarrollan nuevos servicios, se desarrollan nuevas actividades de medición, de control, de apoyo, de investigación, de fomento. Se desarrollan nuevas industrias, ¿ya? De nuevos combustibles, de nuevos equipos, de nuevos servicios. Se fomenta o impulsa empleo, principalmente, por ejemplo, lo que dice relación, en el caso de los planes más del sur, todo lo que es el recambio de calefactores requiere de gente que vaya a hacer instalación y desinstalación, chatarrización. En el caso de la vivienda son empleos del rubro de la construcción, ¿cierto?, que van a intervenir el techo, las paredes, etcétera. Va a haber gente que va a tener que fabricar ventanas probablemente, o puertas, prestar el servicio de instalación, de mantención después. Y dado que una consecuencia secundaria de esta disminución de contaminación va a ser también la disminución en el consumo de combustible, puesto que al tener artefactos más eficientes y vivienda que demanda menos energía, vamos a tener menor consumo en combustible para calefacción y por lo tanto un ahorro desde ese punto de vista. En el recambio, aquí ya entrando en el recambio de calefactores, y Andrés va a probablemente profundizar en cada una de estas líneas, lo que está disponible. Ha ido creciendo este abanico paulatinamente. Cuando se inició, muchas de estas opciones no estaban disponibles en el mercado, no existían algunos de los equipos que hoy día están ofreciéndose. Tenemos las opciones que dicen relación con artefactos que consumen leña, que consumen pellet, que consumen gas, parafina. Hay algunas opciones para bombas de calor, sobre todo en edificios, por ejemplo. Tenemos algunos programas y proyectos relacionados a recambio de calderas. También se ofrecen hoy en día reacondicionamiento de calderas, cambiando los quemadores para pasarlas de un combustible a otro combustible. El reacondicionamiento térmico de las viviendas existentes, la calefacción distrital, principalmente pensada en nuevos proyectos que lo logren incorporar desde el inicio, ofreciendo una alternativa diferente. Y algunos temas que quedan pendientes o que están tal vez menos desarrollados. Dentro de lo que es recambio de calefactores, todavía nos faltan oferentes en algunas nuevas líneas y por lo tanto hay ahí espacio para nueva oferta. La disponibilidad de nuevos dendroenergéticos o de nuevos combustibles a partir de biomasa. Existen pocos productores nacionales, en general Chile es un mercado pequeño, pero todavía cuando hay pocos productores se torna entonces más crítico. El tema del transporte en Chile es un tema relevante. Yo no saco mucho con tener una planta de algo que esté en Talca si lo tengo que consumir en Puerto Montt o viceversa, porque probablemente con el flete se me mata todo el precio. Lo que uno requiere entonces es una producción más distribuida regionalmente. En el caso de este problema, de este programa y de estos planes, se hace todavía más evidente esa necesidad. Tenemos que lograr certificar los calefactores a pellet. Esto dice relación con una norma que tenemos publicada, que es el decreto 39, que establece los límites de emisión para los artefactos, y en particular en el caso de los pellets, estos requieren de una certificación por parte de la SEC. Hasta ahora no tenemos equipos certificados, si mal no recuerdo.
A lo mejor Andrés tiene la última información y puede que ayer o antes de ayer, no sé. Pero hasta lo último que sabíamos no teníamos todavía esto implementado y hay está hasta octubre de este año, ¿no? Se puede empezar. Se puede empezar, pero todavía no hay... Sí. Respecto de calefacción distrital o distribuida, es un mercado bastante menos desarrollado, al igual que el tema de las bombas de calor. Hay una escasa oferta y una falta de regulación específica para este mercado, por lo tanto, como que nadie todavía se atreve mucho a hacer una inversión. Hay algunos pilotos, en Temuco, por ejemplo, hay un piloto con Aguas Araucanía, que entiendo ya está funcionando con 5 casas y pretende expandirse como a 200 y algo, ¿ya?, de calefacción distrital o distribuida. Y está en el caso del reacondicionamiento térmico, todavía nos faltan oferentes, sobre todo si uno mira en la distribución geográfica, probablemente en Coyhaique, por ejemplo, se hace bastante más evidente. El tema de la mano de obra especializada en Coyhaique es un tema importante. Es más difícil de conseguir, probablemente va a haber que formarla ahí en la zona. Existen algunos problemas de preparación técnica en varias otras zonas del país respecto de certificadores, por ejemplo, ¿ya? Y eso sería mirado en términos bien horizontales y bien transversales a lo largo del país, lo que son los planes de descontaminación y el vínculo hacia estos mercados que se van generando a partir de estas regulaciones nuevas. Porque en el fondo lo que uno hace es regular el uso o regular una actividad y lo que se genera como consecuencia es una actividad alternativa. Es un mercado alternativo que ofrece una cosa diferente y por lo tanto hay un nuevo desarrollo y una ecoinnovación y hay una mayor eficiencia porque lo que uno quiere es hacer más y con menos. Así que eso sería. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del señor Oyola. Las preguntas que ustedes quieran formular las recibirán nuestros asistentes de sala a través de los tarjetones que se encuentran dentro de las carpetas que han recibido. Estas serán contestadas al final de cada bloque temático. Asimismo, destacamos que la huella de carbono generada por la organización de este seminario será compensada por medio de la compra de bonos de carbono a la Reserva Costera Valdiviana. El área protegida mencionada es un proyecto de conservación privado en el que se ha logrado la conservación y recuperación de miles de hectáreas de bosque nativo, además de colaborar con el Estado para la aún reciente creación del Parque Nacional Alerce Costero. Para iniciar el primer bloque de trabajo denominado El desafío de la descontaminación del sur de Chile, participarán como expositores la secretaria regional ministerial de Medio Ambiente subrogante, señora Marta Ormazábal, con el tema Plan de Descontaminación Atmosférico de Valdivia. En segundo lugar, expondrá el vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Temuco, doctor Nicolás Esquiapacase, quien se referirá al tema Un balance crítico de las medidas de descontaminación en ciudades de tamaño medio, y el director del Centro Experimental Forestal, Felipe Leiva, con el tema Biomasa, oportunidad de desarrollo sustentable para las regiones del centro-sur de Chile. Una vez terminadas las exposiciones, se procederá a un espacio de preguntas que será moderado por el jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, señor Rodrigo Pizarro. Invitamos a los expositores a pasar adelante de a uno una vez que realicen sus exposiciones. Al final pasarán a la mesa. Ya están adelante. Bueno, invitamos después entonces al moderador para que pase adelante en el momento de contestar las preguntas. No sé, por un tema de tiempo. Ok, muy bien. Sí, como estamos un poco complicados con el tiempo, yo les pediría a los demás panelistas que pasen. Nicolás.
y Felipe. Y para que tengamos tiempo de hacer preguntas, voy a ser implacable con el tiempo. Quería pedirles que no se extendiera más de 10 minutos. Así que tienen que ser especialmente breves. Yo les voy a pasar esta notita cuando falte un minuto. Y la idea también es tener un diálogo, así que les pediría ser lo más breve posible. Entonces, ya habiendo hecho las presentaciones y como corresponde con nuestra política de regionalización, voy a pasar la palabra a Marta Ormazábal. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Primero quiero informar que estoy un poquito resfriada, por lo tanto estoy con una permanente tos, así que me disculpo de antemano. Quisiera partir mencionando que, a propósito de lo que anteriormente se había expuesto, esta iniciativa, ¿cierto?, del programa sobre consumo y producción sustentable es un paraguas de diversas iniciativas gubernamentales, de diversos ministerios también, y en ese marco nosotros hemos considerado que el plan de descontaminación y los planes de descontaminación justamente son un aporte a este proceso. Así será, obviamente. Ya, ahora sí estoy más. Se fue muy... No. No, esta es otra. Ah, pero es que es la nueva presentación. La otra presentación. La nueva presentación. Sí, me ayudan. Ahí sí, ya. Bueno, y en ese contexto, como Seremi de Medio Ambiente, lo que queremos hacer en este espacio es justamente mostrar cómo se ha desarrollado este desafío que es sumamente importante para nuestra ciudad, que es Valdivia, nuestra ciudad capital. Básicamente lo que... ¿Se escucha? Sí. Nosotros hemos comenzado este proceso haciendo énfasis en algo que consideramos sumamente relevante, que es la sensibilización, la educación, la vinculación con los distintos actores locales, tanto públicos, privados, como de la sociedad civil, ya que justamente este era un problema que un poco invisible a la vista, ¿no? Era un poco no asumido también, ya que culturalmente el sur de Chile tiene ciertas costumbres y acciones permanentes que no se condecían con esta necesidad necesariamente de poder mejorar la calidad del aire, principalmente por las consecuencias en salud que afectaba tanto a niños, adultos mayores y a la comunidad en general. Entonces nuestra elaboración del anteproyecto tenía que tener un sello. Y ese sello era la vinculación con las comunidades en términos de que se comprendiera la necesidad de asumir, tanto en términos personales, en términos sociales, comunitarios, en términos del sector empresarial y así también en el sector público, distintas acciones que permitieran llevar a cabo este plan y que finalmente a la hora de implementarlo pudiera ser exitoso. Por lo tanto, una vez que en junio del 2014 se declara, ¿cierto?, como zona saturada, iniciamos un proceso de reuniones informativas a través de distintos seminarios, cabildos y tragún también con comunidades de asociaciones, digamos, de pueblos originarios, y desarrollamos distintas actividades en ese proceso, inclusive hasta la fecha.
Ahí está un poco el flujo en términos de los distintos procesos que llevamos a cabo, tanto en términos de la elaboración del anteproyecto como en términos de la consulta pública. Más adelante vamos a precisar un poco respecto a eso. Ay, de nuevo, perdón, estoy un poco... Básicamente, lo que logramos en este proceso, un proceso donde recogimos desde el diagnóstico, desde las propias comunidades y también con el apoyo de especialistas, del sector público, definimos distintas líneas de desarrollo, digamos, en este proyecto, este anteproyecto de plan de descontaminación, que es bastante similar a otras realidades porque efectivamente también las problemáticas en el sur de Chile son similares. Y así, por lo tanto, la regulación, que tiene que ver harto también con cambios de conducta tanto del sector público, del privado y de la sociedad civil, con el tema de sistemas de calefacción, lo que se hablaba anteriormente en relación al recambio de calefactores, por ejemplo, el tema de la eficiencia térmica, en términos de mejorar estándares técnicos de las viviendas, de la construcción de las viviendas, sobre todo en el área de la capacitación, el combustible, leña y dendroenergéticos, que principalmente, o uno de los aspectos que se abordó fue el apoyo a la formalización, la infraestructura y la producción de leña y los incentivos a otros dendroenergéticos. Misiones de transporte, ya se habló, digamos, de, por ejemplo, el recambio de buses de mejor estándar, emisiones industriales, sobre todo en fiscalización y regulación, educación y difusión y sensibilización, un tema que quisiera justamente enfocarme un poquito más, y gestión de episodios críticos de contaminación. En relación a este penúltimo tema, que es justamente de difusión, sensibilización, capacitación y educación, tiene que ver mucho con lo que planteaba inicialmente, de que veíamos nosotros, hacíamos un diagnóstico inicial de que era muy complejo abordar esta temática debido a que ya sea la cocina a leña, el calefactor, acá en Valdivia se utilizaba comúnmente, es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, había que partir desde un área de educación muy importante. Y justamente dentro del trabajo que se hizo con las comunidades, este tema fue abordado. Una de las medidas que es característica de este plan de descontaminación es la conformación de una comisión intersectorial de educación para el desarrollo sustentable, que se va a encargar justamente de elaborar, hacer seguimiento y sistematización de un programa de fortalecimiento de conciencia ambiental ciudadana. Esto abordará efectivamente y apoyará en términos de difusión y educación de las distintas medidas. Creemos que el trabajo con las comunidades, el trabajo con las escuelas, el trabajo con los distintos actores involucrados, en términos de incorporar estas medidas como parte de la cotidianidad, van a ser fundamentales, y esta comisión va a estar conformada tanto como sector público y privado. Vamos a solamente ir mostrando rápidamente los distintos eventos, a propósito de lo que estaba mencionando, que se realizaron en ese tiempo. No alcanzo a ver yo. Ahí está, se hicieron los cabildos, se hicieron diagnósticos participativos y se definieron líneas que las mismas comunidades consideraban que eran relevantes. El Tragún que comentaba anteriormente, donde también ahí fue muy interesante en términos a propósito de la sensibilización, de que no solamente ellos planteaban de que eran necesarias medidas específicas respecto de
de los temas que hemos planteado, sino que también una mirada de ciudad, una mirada de mayor equilibrio con el medio ambiente. Ese fue bastante importante en ese tragún. Esto lo paso muy rápido. Son las personas que participaron en el proceso. Quiero destacar esto porque ahí hay juntas de vecinos, ECOSOC, también integrantes del CORE. Acá lo tengo. Me voy a atrasar un poquito. Bueno, integrantes del CORE, ACOBAL, que también Asociación de Consumidores, ¿cierto? La Cámara Chilena de la Construcción, Turismo, etcétera. Y del área de los servicios públicos, y esto también es sumamente importante, creemos que tanto cualquier tipo de programa, plan que se realice, tiene que estar vinculado con las distintas entidades que participan tanto en el sector público como privado. Y ahí están todas las entidades que participaron en la construcción de este plan de descontaminación. Y finalmente solamente decir que el por qué este es un aporte a una mirada más global, ¿cierto?, para mejorar los patrones de consumo y producción más sustentable, para mejorar también la equidad social en este contexto. Creemos que el plan de descontaminación, tanto acá en Valdivia como en las distintas ciudades de Chile, aporta sustancialmente a este cambio que debe haber. Nosotros abordamos todas esas áreas de alguna u otra manera en este plan. Y tal como lo planteaba, el énfasis lo hemos puesto en los cambios de conducta que creemos que debemos ir incorporando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, especialmente por mantenerte en los tiempos. Entonces, tenemos dos presentaciones que se han realizado fundamentalmente del Ministerio de Medio Ambiente, de Germán, que nos dio una panorámica, estoy hablando mientras se instala la otra presentación, una panorámica de los planes, de la estrategia de planes, por una parte, y por otra parte, Marta ha hecho un análisis y una presentación muy relevante que le faltó un poco presentar a Germán, que tiene que ver con que los planes se debaten y se desarrollan a nivel regional, con un esfuerzo de participación ciudadana bastante sustantivo y bastante difícil, ¿ah? Y eso es lo que genera posteriormente las medidas. Ahora dejo con ustedes al doctor Nicolás Chapacase, que también lo voy a presionar con mis tarjetitas, que va a ser más bien ahora un balance crítico de las medidas de descontaminación de las ciudades de tamaño medio. Nicolás. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. La verdad es que estoy aquí no porque sea vicerrector de la Universidad Católica, sino porque llevo más de 10 años trabajando en el tema de la contaminación atmosférica en Chile. Entre el año 2006 y 2009 fui profesional de la entonces CONAMA Araucanía e integré el equipo multidisciplinario que formuló e inició la implementación del plan de descontaminación atmosférica por MP10 de Temuco y Padre Las Casas, que fue el primer plan de descontaminación del sur de Chile. Y enfatizo esto, el primer plan de descontaminación. Esto significa que fuimos el arado, ¿no?, que fue abriendo los caminos para que todos los otros planes de descontaminación urbanos del sur de Chile luego pudieran ser formulados e implementados. Si ustedes estudian los planes de descontaminación que hoy día están vigentes o en elaboración, verán que están muy inspirados en ese primer plan de Temuco y Padre Las Casas. Y por ser el primer plan, no pudimos elaborarlo en un año o en 2 años, como está ocurriendo hoy día, sino que nos tomamos 5 años, y el Estado, debo decir, se tomó 5 años en ponerlo, en diseñarlo y ponerlo en vigencia.
Actualmente soy presidente del COSEL Araucanía y también colaboro con algunos ministerios como el de Energía, integrando el comité de académicos que está estableciendo los estándares de calidad para la leña. La verdad es que yo preparé una presentación pensando que iba a tener más tiempo. Así es que lo que voy a hacer es las primeras láminas que son de contextualización y que probablemente ustedes ya conocen, pasarlas bastante más rápido. Se refiere a la descripción del problema. Ya hemos dicho, el problema son las excesivas concentraciones de material particulado en la atmósfera. Tenemos fuentes naturales y antropogénicas de material particulado. Las que nos preocupan obviamente son las fuentes antropogénicas. En el sur de Chile, la fuente que más nos preocupa es la combustión residencial de leña. Dentro del material particulado, distinguimos material particulado respirable y material particulado fino, y el que nuevamente demanda nuestra atención es el material particulado fino, porque es el que tiene mayores efectos negativos en la salud de la población. Claro, porque parte de este material particulado fino puede llegar al alveolo. En el alveolo obstruye el intercambio de gases, oxígeno, dióxido de carbono, y desde el alveolo puede traslocar al sistema circulatorio, y esto implica que el material particulado entonces tiene efectos en el sistema respiratorio y también en el sistema cardiovascular. Tenemos efectos de corto y largo plazo. Sabemos que los grupos de mayor riesgo son adultos mayores y niños. Hay muchos estudios a nivel internacional que sustentan esta afirmación, y en la Universidad Católica modestamente contribuimos con 2 de estos estudios que demuestran que efectivamente la exposición al material particulado y al material particulado fino tiene efectos negativos en la salud de la población, especialmente en los sectores que le mencioné. Estos efectos en la salud tienen un alto costo para el Estado, por ese motivo es rentable invertir en los planes de descontaminación. La norma primaria para material particulado fino indica que el máximo permitido son 50 microgramos por metro cúbico, esto es promedio diario. Es sobre esta norma que definimos si una ciudad tiene problemas de contaminación o no. El criterio es, si tengo en el año 7 o más días con promedios superiores a esto, entonces tengo una ciudad con problemas de contaminación. Y esta es la situación de Valdivia, ¿no? No alcanzo a ver bien aquí, pero desde el año 2010, ¿no?, hasta el 2015, por lejos superamos ese límite de 7 días con promedios superiores a los 50 microgramos. De esta lámina solo quiero destacar que así queda un filtro de material particulado en un día de episodio. Hay que señalar que el filtro tiene color blanco originalmente. Entonces lo que está depositado ahí es hollín, es carbón negro, y eso nos permite proyectar qué pasa con los tejidos de nuestro sistema respiratorio cuando estamos expuestos a material particulado en periodos de episodio. Y la principal fuente de este material particulado es la combustión residencial de leña, como ya se afirmó. Y aquí me detengo un poquito. Ahora, ¿por qué la combustión residencial de leña es la principal fuente, ¿no? Y entonces aquí distinguimos varias situaciones en el hogar. Lo primero es que las viviendas tienen una aislación térmica inexistente o precaria, y eso implica que las tasas de pérdida de calor son muy altas. A eso se suma que tenemos equipos de calefacción con tecnologías precarias, y si a eso sumamos un consumidor desinformado que no entiende la diferencia entre usar leña seca y leña húmeda, entonces tenemos los ingredientes para la tormenta perfecta, que se traducen en altas emisiones de material particulado. O sea, tenemos un problema que se origina a partir de varios factores, pero por mucho tiempo pusimos énfasis en la leña. Y dijimos, es la leña la responsable, y hablamos de contaminación por leña. Y entonces, este es el primer mito que queremos derribar, que la leña es la responsable de la contaminación atmosférica en las ciudades del sur de Chile. Es más, hay ilustres senadores que señalan que la leña debiera prohibirse. ¿Pero por qué? ¿Por qué indicamos estas medidas? Obviamente mi postura es contraria y tuve la oportunidad de plantearlo en el diario Austral de
de Osorno. Claro, porque hay que preguntarse por qué necesitamos leña y por qué necesitamos tanta leña para calefacción. Y eso es porque las demandas energéticas para calefacción son altísimas, producto de que tenemos infiltraciones de aire, pérdidas por transmisión y pérdidas por ventilación en nuestras viviendas. Las demandas energéticas para calefacción en nuestro país son escandalosas, no se pueden calificar de otra manera. Varios estudios muestran que la demanda promedio de calefacción en nuestras viviendas, sin importar estrato socioeconómico, alcanza los 300 kWh por metro cuadrado al año. Esto equivale a tener durante 8 meses permanentemente encendido 2 calefactores eléctricos o estufas eléctricas de 2 kilowatts cada uno. ¿Se imaginan? O equivale, como ustedes bien saben, a un consumo de leña de alrededor de 11 metros cúbicos. ¿Por qué hablamos de que es escandaloso? Porque en Inglaterra, por ejemplo, no se pueden construir viviendas que tengan una demanda energética para calefacción superior a los 70 kWh. En Alemania el estándar es de 50 y además existe un estándar que se llama Passive House que fija este límite en 15 kWh por metro cuadrado al año. En ese caso, en el caso de estas viviendas, no se necesita calefacción. Basta con habitarlas para que podamos alcanzar la temperatura de confort. Ahora, ¿por qué es tan alta las pérdidas, ¿no? Pérdidas que tenemos que minimizar. Porque, ya les decía, tenemos problemas de infiltración. Estudios realizados en Chile, Universidad Católica, Universidad del Biobío, demuestran que las viviendas en Chile, en promedio, renuevan todo el aire interior unas 2 a 3 veces por hora. O sea, usted echó a andar el equipo de calefacción, consiguió una temperatura de confort, pero a los 20 minutos ese aire se fue y entró aire frío. O sea, la estufa tiene que seguir encendida. Y esto nos está diciendo que si yo en mi casa invierto poquito, no necesito mucho, invierto en sellar infiltraciones, ya voy a estar mejorando considerablemente la eficiencia de las viviendas. Tenemos pérdidas por transmisión y eso implica entonces que necesitamos aislación y también hay pérdidas por ventilación. Para evitar esto necesitamos sistemas de control, ojalá con intercambiadores de calor para aprovechar el calor del aire que está saliendo de la vivienda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aislación térmica, porque eso se traduce en menos contaminación, más confort y, en definitiva, más salud. Esto ha sido recogido por los planes de descontaminación del sur de Chile. Yo diría que la principal medida de los planes de descontaminación es justamente este programa. Ahora, tengo que decir con satisfacción, este programa de subsidio de reacondicionamiento térmico ya estaba en el primer plan de descontaminación de Temuco. De hecho, Temuco y Padre Las Casas fueron las primeras comunas de todo Chile en las que se aplicó el subsidio para el reacondicionamiento térmico de viviendas. Incluso este programa comenzó antes de que entrara en vigencia el propio plan de descontaminación por MP10. Para disminuir las pérdidas por transmitancia, ¿no?, necesitamos un buen aislante. Aquí yo quiero destacar esto. El hormigón a la vista es un material constructivo que gusta mucho, que se usa mucho, lo vemos frecuentemente. Y claro, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de resistencia mecánica, es fantástico. Pero desde el punto de vista térmico, vivir o habitar un edificio, ¿no?, de hormigón a la vista es equivalente a habitar una carpa, desde el punto de vista térmico. Los sistemas de aislación térmica, el más popular es el sistema AVES, aislación térmica exterior, que permite darle continuidad, y este sistema se puede aplicar incluso en edificios. Vemos que no solo se resuelve el problema térmico, sino que también mejora la estética de los edificios. Segundo mito, lo que se ha planteado, y lo que planteaba justamente el senador Girardi. Debemos prohibir la leña y entonces tenemos que promover programas de subsidio para energías limpias. ¿Y a qué le llamamos energías limpias? Electricidad y gas. Y entonces aquí quiero señalarles que no, que la electricidad y el gas están muy lejos de ser energías limpias, sustentables o viables. Primero, esta es la matriz de energía eléctrica de nuestro país.
Estos son datos a diciembre del 2014 y ahí está la fuente de esta información. En el sistema interconectado central, el 52% de la energía que se genera proviene de centrales termoeléctricas. Y en el sistema interconectado Norte Grande, más, aquí no alcanzo a ver bien, el 95% es generado por centrales termoeléctricas. Bueno, las centrales termoeléctricas, ¿no?, tienen grandes impactos ambientales y esto lo reconoce la propia superintendencia del medio ambiente que ha publicado, ¿no?, una guía sobre los impactos ambientales de las termoeléctricas. Y centrémonos solamente en las emisiones atmosféricas. Si estamos trabajando, es una central termoeléctrica a carbón o petcoke, entonces vamos a tener emisiones de dióxido de azufre, altas emisiones de óxido de nitrógeno, que son precursores de la lluvia ácida. Vamos a tener emisiones de material particulado y monóxido de carbono, que son contaminantes del aire. Vamos a tener emisiones de compuestos orgánicos volátiles, de metales pesados como mercurio y altas emisiones de dióxido de carbono, sin considerar los impactos en los otros compartimentos ambientales. Y son tales los impactos de las termoeléctricas que ya hablamos, o se ha acuñado este concepto de las zonas de sacrificio. Y reconocemos que en Chile tenemos como zonas de sacrificio Tocopilla, Mejillones, Huasco, Ventana, Quintero, Puchuncaví, que es el caso emblemático, y muy cerca acá, más al sur, la ciudad de Coronel, ¿no? Allí tenemos el caso de Ventana y el caso de Coronel. Ahora, estas centrales termoeléctricas, como decía, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono es el responsable de cambio climático. Y vemos aquí el ranking de emisiones de dióxido de carbono por países y claramente China lo lidera por lejos y luego sigue Estados Unidos. Nosotros somos un país chiquitito y nuestro aporte de dióxido de carbono es muy pequeño. Y entonces podríamos decir, ¿sabe qué? No es problema nuestro si nuestro aporte es mínimo. Pero cuando vemos el aporte per cápita, nos encontramos con que Chile tiene un aporte de dióxido de carbono per cápita del mismo valor o del orden del aporte per cápita de los chinos, de un chino. O sea, un chileno es tan responsable del problema de cambio climático como lo es un chino, ¿no? Y es más, Chile en Latinoamérica solo es superado por Venezuela en las emisiones per cápita de dióxido de carbono. Y eso se debe a que, lo que hemos visto, nuestra matriz eléctrica es principalmente termoeléctrica y dentro de las termoeléctricas es principalmente carbón. Y ahora tímidamente estamos tratando de revertir esto con energías renovables no convencionales. Y lo otro que preocupa es que esta energía eléctrica que estamos generando a partir de combustibles fósiles proviene, ¿no?, esta energía de importaciones de combustible. Por lo tanto, no es tampoco un aporte a la autosuficiencia. ¿Qué pasa con el gas? Una sola lámina, ¿no? Esta es la reacción de combustión del gas natural, del gas metano, el producto dióxido de carbono. Creo que no hay nada más que agregar después de lo que ya hemos señalado. O sea, si vamos a usar gas para calefacción, el aporte de gases de efecto invernadero va a ser alto. Y el gas y la electricidad no solo no son energías limpias, sino que tampoco son viables porque sus costos son altísimos respecto del costo de la leña. Y los costos van a ser muy altos con la calidad de vivienda que tenemos. Un par de láminas para redondear, conclusiones. Primero, sí, tenemos 14 planes de descontaminación y obviamente son un aporte, pero están lejos de ser la solución, porque desde el punto de vista legal, su jerarquía es la más baja. Es solo un decreto supremo. A través de un plan de descontaminación yo no puedo definir a la leña como combustible. A través de un plan de descontaminación yo no puedo mejorar los estándares de aislación térmica a nivel nacional, etcétera, ¿no? Entonces, realmente un problema mayúsculo lo estamos tratando de resolver con instrumentos que tienen bastantes debilidades.
Los planes de descontaminación, tal como se ha descrito, son planes de eficiencia energética. Y eso demuestra que la leña realmente no es un asunto ambiental, sino que la leña es un tema energético que tiene impactos ambientales significativos, y por eso es que hay que aplaudir que hoy día la leña sea tema central del Ministerio de Energía. Y por último, debemos señalar que la leña es la solución, porque la leña permite la independencia de importaciones y de las variaciones del precio de combustibles fósiles, porque es un recurso renovable, porque es un recurso local, porque no contribuye al calentamiento global. Sin embargo, esta leña no va a ser sustentable si no se declara como combustible y, por lo tanto, no se definen estándares. Nuevamente, aplaudir iniciativa del Ministerio de Energía, que está trabajando en el tema, ya se está haciendo cargo. Estoy convencido de que este trabajo que estamos haciendo en conjunto, en comunidad, nos va a permitir, si no a nosotros, por lo menos a nuestros hijos, de disfrutar de un aire limpio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás no cumplió con la hora establecida, pero le vamos a perdonar porque tiene una chaqueta muy bonita. Los dejo entonces entonces tenemos una visión que viene de la región, una visión que además reconoce el proceso histórico de desarrollo de este tipo de instrumentos de gestión ambiental y también que está relacionado con los temas de salud. Ese era un tema que no habíamos mencionado en la primera presentación, pero tiene que estar presente en todas las cosas que hacemos. El tema de la descontaminación no es exclusivamente un tema de carácter ambiental, sino está relacionado con múltiples problemáticas, como por ejemplo el tema de la salud. Vamos a tener una muy breve pausa, originalmente de 15 minutos, probablemente de 5 minutos, pero me gustaría que tuviéramos por lo menos algún momento de preguntas, y entonces los vamos a dejar ahora con Felipe Leiva, que es el director de CEFOR, con la presentación Biomasa y oportunidad de desarrollo sustentable para las regiones del centro-sur de Chile. Ahora, siendo que la contaminación, la leña no es el problema de contaminación, como señala Nicolás, estamos con problemas con esta presentación. ¿Ah? Felipe. Así que también, y no tiene una chaqueta tan bonita, así que vamos a cumplir con el minuto como corresponde. ¿No sale? ¿Podemos aprovechar? Ya. Entonces, vamos rápidamente a la presentación de Felipe. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya dieron el título, Biomasa, oportunidad de desarrollo local sustentable para las regiones del centro-sur de Chile. Primero, recordar rápidamente qué es lo que es biomasa, porque no todos son del sector. Es cualquier tipo de material orgánico que haya tenido su origen inmediato en un proceso biológico, ya sea de origen vegetal o animal. En ellas podemos distinguir biomasa sólida, que es la que todos conocemos en realidad, y ahí donde vemos la leña, los pellets, las astillas, etc. El biogás, la fracción orgánica de los residuos urbanos, y los biocarburantes, estos biocombustibles. Y que por medio de diferentes tipos de procesos o conversiones puede ser transformada en energía. ¿Cuáles son sus características? Algunas ya nos las dijo Nicolás. Primero que nada, es un recurso natural renovable, sustentable. Es la única, además, energía renovable de carácter gestionable, no depende de otros factores. O sea, yo puedo almacenarla, distribuirla cuando yo quiera. El viento, el sol, las otras energías renovables dependemos del clima. No son gestionables. Están absolutamente desacopladas de las tendencias de los combustibles fósiles. Por lo tanto, tienen un factor tanto de distributivo, porque los precios son menores, como de mejorar nuestro comportamiento energético. Como ya dijo Nicolás, también nos dijo, tiene un mejor balance en términos de CO2, ya les voy a mostrar un cuadro resumen. Es estratégico, es nuestro, no lo importamos, y tiene obviamente un importante efecto en las economías regionales. Aquí el cuadro, nada más para que lo vean, la biomasa en términos de generación de CO2, 14 a 42 gramos de CO2 por kilowatt hora, es 10 veces menor que el gas natural y hasta 1000 veces menor que el carbón.
Por lo tanto, lo que decíamos, en realidad las otras no son tan limpias. A propósito del CO2, Chile asumió un compromiso, en palabras de nuestra presidenta, de reducir en un 20% las emisiones de contaminantes, principalmente CO2, aporte al cambio climático, al 2020. ¿Con fósiles lo vamos a lograr? ¿Qué es la biomasa en el mundo? Biomasa representa el 9,5% del total de la energía primaria en el mundo. Es el 67,1% de toda la energía renovable, natural renovable, y obviamente es la mayor fuente, en ese caso, de energías renovables en el mundo. En Chile, ¿qué es? Representa el 20% de la matriz de la energía primaria, y el consumo total, más o menos, estas son cifras 2013, alcanza los 15 millones de metros cúbicos, 7 millones de esos son nativos, y lo que vemos principalmente... No sé cuál es el puntero aquí, no. El rojo, el punto rojo. Allá, el de abajo. No, permíteme. Vuelve a apretar el mismo. Sí. Ahí está, súper, gracias. Vemos que mayoritariamente el consumo es residencial y es para calor. Muy marginalmente es para generación eléctrica. ¿Cómo está este recurso en las regiones del centro-sur? ¿Por qué? Araucanía, el 45% de toda la superficie son bosques. Una estimación hecha a partir del explorador de bioenergía forestal desarrollado por esta universidad nos indica que bajo manejo sustentable del bosque nativo podemos obtener anualmente 2 millones de toneladas al año. La región de los ríos, casi el 60% de toda la superficie son bosques. Potencial sustentable, 2.300.000 toneladas de biomasa al año. Los lagos, 60% de la superficie total, bosques. 4.500.000 toneladas de biomasa al año, manejo sustentable de los bosques. Entonces, estamos sumergidos en bosque. El recurso está ahí, en la entrada de nuestras casas, y estamos pensando en cambiarlo. Una segunda derivada de la primera presentación de Germán nos mostraba cómo están distribuidas las fuentes contaminantes en las distintas regiones. Vimos que en la región sur el principal problema de contaminación está asociado a calefacción domiciliaria, leña. Segunda derivada de eso, hay poco desarrollo en las regiones del sur de Chile. No hay aporte de la industria en la contaminación, no hay aporte de otras fuentes. Por lo tanto, la segunda derivada, hay poco desarrollo económico, hay poca actividad económica. Transformemos un problema en una oportunidad, transformemos el recurso, esta calefacción, en una industria verde. ¿Cómo está el consumo en las regiones? Ya lo han dicho varios. El 83% de todo el consumo se concentra entre la 7ª y la 10ª región. Principalmente estamos viendo ahí entre la 9ª y la 10ª, el 80% de las viviendas y prácticamente el 100% de las viviendas rurales utilizan leña tanto para calefaccionarse como para cocinar. Pero ¿cómo es el consumo? Ya lo hemos visto, en general es malo. ¿Por qué? Porque generamos altos problemas de contaminación del aire en las ciudades del centro-sur de Chile. Ya lo han reiterado todos, leña húmeda, equipos ineficientes, mal uso de equipos, deficiente aislación térmica de las viviendas. Ahí yo no me voy a detener porque esto está más que dicho. ¿Cuál es el mercado que existe en estos términos? Tenemos leña obtenida sin mediar transacciones formales. O sea, todos sabemos que gran parte de la leña que consumimos es informal. Sin planes de manejo, no paga impuestos, no tienen contrato las personas, etc. Se utiliza obviamente principalmente para calefacción y cocina, bajos niveles de eficiencia, escasa o nula investigación, desarrollo, innovación asociada, bajos niveles de asociatividad en términos de los actores que participan de este mercado. Bueno, ya lo dijimos, genera problemas de contaminación del aire, degrada el recurso forestal y además no satisface la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El confort térmico de las familias, de las personas en sus hogares. ¿Cómo querríamos que sea? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo transformamos este problema en una oportunidad?
calefacción con biomasa, energía verde, trabajos y desarrollo verde en el sur de Chile. Ahí transitaríamos a lo que en la literatura se conoce como biomasa moderna. Vamos a tener transacciones en mercados formales, lo que decía recién Nicolás. La leña, combustible. Alta investigación, desarrollo e innovación asociada al recurso, asociada a los equipos de combustión. Altos niveles de eficiencia, alta asociatividad y modelos de negocio asociativos que apuntan efectivamente a satisfacer la necesidad, no a vender leña o vender otra cosa, que aquí la necesidad es el foco. Mínimos problemas de contaminación, utilización para calefaccionar y refrigerar hogares y obviamente podría ser para industria y generación eléctrica. Eso nos va a permitir un desarrollo local rural, sobre todo sustentable, con un mayor bienestar y también el desarrollo de cultivos dedicados, como es en los países más avanzados en este tema. ¿Cómo podría transitar esto si nosotros viéramos una política decidida a fomentar y a desarrollar este sector? En los hogares actuales, en realidad, lo que hay que tratar de hacer es incorporar esta leña seca con calefactores modernos y bastante más eficientes que los que están actualmente en uso, los pellets, nuevos conjuntos habitacionales, sistemas distritales, astillas, edificios públicos y privados, calderas modernas, astillas o a pellets, grandes complejos industriales y de otro tipo, sistemas de cogeneración, astillas o residuos forestales o de cosecha o incluso biomasa de cultivos agrícolas. Esto tiene detrás en cada una de esas soluciones cadenas de suministro asociadas, o sea, cómo llega eso desde el bosque. Ahí, en estas cadenas de suministro, ahí tenemos un solo ejemplo que tiene que ver con las cadenas más desarrolladas. Aquí hay mucho trabajo. O sea, en la literatura también vemos que los sectores desarrollados a partir de biomasa generan 15 veces más empleo y más trabajo que las otras fuentes de energía. ¿Cómo nos imaginamos un clúster, que está media vilipendiada la palabra, pero es lo que corresponde, en que están todos a nivel de relaciones virtuosas generando desarrollo local en el centro-sur? ¿Y qué se requiere, con esto termino, para concretar esta misión, para concretar la oportunidad? Calefacción con biomasa, desarrollo local sustentable sería nuestra visión, un adecuado marco normativo y regulatorio, adecuados sistemas de fomento. En todas las partes del mundo donde esto ha sido exitoso hay importantes incentivos para llevarlo adelante, para desatarlo. Incentivos a la investigación, desarrollo e innovación en el sector. Promover lo que ya habían dicho, capital humano en esta área. Es muy deficiente, no hay grandes especialistas, sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos. Acceso a financiamiento, con malas señales, en realidad los bancos y cualquier financista no está dispuesto a financiar proyectos. Y adecuadas señales de parte de la autoridad. Nosotros creemos que hoy día eso, o sea, ocurre mejor que antes, pero todavía no ocurre como nosotros querríamos que fuera. Ya vimos este gráfico, o sea, lo importante también en el bolsillo de las personas, es mucho más barato calefaccionarse con biomasa, ahí tienen pellets y leña respecto a los otros energéticos. Y aquí una frase que encontré muy buena de Bill Gates, dice: si pudieras elegir una sola cosa a la cual bajarle el precio para reducir la pobreza en el mundo, sin duda elegirías la energía. Y con eso termino. Muchas gracias.